Formas de diseñar un plan de intervención en la psicología de la salud, elaborado por Janet Velázquez Ramírez, Dulce María Sámano Clara, Edith Esther Guardado Torres y Judith Verónica Guzmán Simón, alumnas del primer semestre de la licenciatura en Psicología a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, correspondiente al módulo La Psicología en el Campo de la Salud, impartido por el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. En esta ocasión, hablaremos acerca de las metas para prevenir la enfermedad, los objetivos para conservar la salud, la elección ética de la intervención, guías de práctica clínica y los resultados basados en evidencia. Hablaremos también sobre los deberes que tiene cada nivel de salud ante la situación del COVID-19, la bioética y algunas recomendaciones para el manejo del estrés generado por esta enfermedad. Metas para prevenir la enfermedad. En el contexto de referencia al estilo de vida, la promoción de salud se entiende como el fomento de los hábitos que protegen y mejoran la salud, mientras que la prevención se refiere a la modificación de los hábitos que constituyen riesgos de enfermedad o de disfunción en general. Por lo que estilo de vida es el conjunto de decisiones que hace el individuo en su contexto sociocultural, personal y biológico particular de existencia. Esta referencia a la decisión personal obliga a tener en cuenta el carácter propositivo de las acciones humanas complejas, las cuales se producen en el marco de las metas que la persona se fija para su vida, en un momento particular como infancia, adolescencia, madurez o vejez, y en un campo vital determinado, autocuidado, sexualidad, alimentación, trabajo, etc. De esta manera, la salud en general puede comprenderse en su dimensión de medio requerido por el individuo para lograr sus metas de bienestar o de calidad de vida, y no solamente con un fin de mantenimiento del funcionamiento orgánico dentro de los límites requeridos para la vida. Cuatro grandes componentes del campo de la salud: la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención de la salud. El estilo de vida entra en interacción tanto con los factores biológicos como con los medioambientales y con los servicios de salud, para dar como resultado un determinado estado del proceso de salud de enfermedad, estado que puede ubicarse en un extremo próximo al de salud positiva. El mejoramiento de la calidad de vida se ha convertido en la meta más importante que orienta el quehacer psicológico en el ámbito de la salud. La salud en general es el medio requerido por el individuo para lograr sus metas de bienestar o de calidad de vida, no solamente con el fin de mantenimiento del funcionamiento orgánico dentro de los límites requeridos para la vida. La educación para la salud es un procedimiento cuyo objetivo conduce a la transformación efectiva de los estilos de vida en un sentido favorable para la calidad de vida, por lo cual la noción de aprendizaje o cambio de comportamiento resulta indispensable para los logros de sus metas. Actividades por nivel de salud ante la situación del COVID-19. En las unidades médicas de primero y segundo nivel se destinarán salas de espera separadas y consultorios para la atención de pacientes con problemas respiratorios que previamente hayan pasado por el triaje respiratorio durante el ingreso a la unidad. Las unidades médicas que no se considerarían para reconversión son aquellas que, por la naturaleza de los servicios que otorgan y las características de su infraestructura, no sería conveniente realizar cohortes de pacientes con sospecha de COVID-19. Estas unidades incluyen hospitales gineco-obstétricos, oncológicos, psiquiátricos y de traumatología, entre otros. Estas unidades permiten atender otras patologías y darle continuidad a la atención médica de la población, con el fin de evitar la saturación
y el éxito de la reconversión hospitalaria. La reconversión de hospitales consiste en reorganizar la infraestructura hospitalaria, el equipo médico y el personal de salud para atender la emergencia sanitaria. Los hospitales reconvertidos a nivel nacional se habilitarán para atender a pacientes en hospitalización y en terapia intensiva. Estos hospitales deberán asegurar su capacidad máxima de atención de pacientes críticamente enfermos, considerando sus recursos técnicos de soporte, recursos humanos, insumos y equipamiento médico. La reconversión hospitalaria debe enfocarse en la preparación para la recepción y atención de pacientes con síntomas respiratorios, así como evitar magnificar la propagación de la enfermedad entre los pacientes que aún requieren de atención médica hospitalaria por otras condiciones. Se priorizará la detección oportuna acorde a la definición de casos en primer y segundo nivel de atención, de tal forma que los pacientes críticos puedan acudir o ser transferidos a tiempo a las unidades médicas con capacidad de respuesta. Objetivos para conservar la salud desde la psicología. El envejecimiento del organismo humano, además de constituir una etapa normal e irreversible en la vida, es una forma muy especial del movimiento de la materia. Es un complejo y variado proceso que depende no solamente de causas biológicas, sino también de condiciones socioeconómicas en las cuales se desarrolla el individuo como ser social. El Dr. Nakajima, director de la Organización Mundial de la Salud, en 1998 expresó: "La salud es un derecho humano fundamental. Nuestro objetivo no debería ser únicamente prolongar las vidas en el sentido físico, sino conseguir que los años adicionales merezcan ser vividos con minusvalías y discapacidades cada vez menores y con mayor grado de protección de la salud". La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Como se mencionó, los cuidados de salud deben estar encaminados al desarrollo de acciones que conduzcan a la promoción de salud y a la prevención de las enfermedades que con mayor incidencia se presentan en la comunidad, sin dejar de entender cómo interactúa el entorno en la solución de los problemas de salud. Un ejemplo de ello es lo que vivimos actualmente ante la pandemia del COVID-19. En las siguientes diapositivas mostraremos cómo ha afectado esta enfermedad a la salud mental de la sociedad. La siguiente información fue tomada de la videoconferencia Impacto de COVID-19 en la salud mental, recursos para los profesionales de la salud. Catalogada como pandemia, la enfermedad por COVID-19 ha generado un impacto que va desde lo físico hasta lo económico. En el campo de la salud mental, se han producido efectos negativos como el estrés, derivado de diversos factores relacionados con los cambios sociales producidos por la enfermedad. El cambio en las rutinas, el distanciamiento social, la falta de estímulos ambientales, aunados a una incertidumbre por la enfermedad de la que se conoce poco, y la sobreexposición a la información, han producido que las personas vivan en un estado de estrés constante, estrés que deriva en situaciones más complejas, produciendo desánimo, aburrimiento, fatiga e irritabilidad, por mencionar algunas. En los casos más severos, los padecimientos más frecuentes relacionados con la enfermedad de COVID-19 son trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad por enfermedad, trastorno por estrés agudo y postraumático. Todo ello derivado del confinamiento, del aislamiento social, del contacto con familiares que han sufrido la enfermedad o de pérdidas por ella, lo que hace vivir a los pacientes bajo un estado de estrés constante, miedo, hipersensibilidad
aumentando la percepción de sensaciones de cualquier síntoma. Para prevenir el estrés y sus efectos, lo primero es recordar que los pensamientos no son hechos. No todo aquello que nuestra mente piensa quiere decir que sea una realidad, por lo que es importante tener un manejo adecuado de la información, mantener las rutinas en la medida de lo posible, mantener la comunicación y contacto social siguiendo recomendaciones, cuidar las horas de sueño, alimentación e hidratación, exponerse a la luz natural, realizar actividad física, evitar el consumo de sustancias psicoactivas de abuso y buscar la ayuda de un profesional si se siente que no se puede tener el control. La psicología como ciencia de la salud implica una mayor responsabilidad a diferencia de otras profesiones, porque interviene en el estado emocional de las personas. Así que como profesionales en intervención de la salud, se debe de dejar a un lado los intereses personales y solo se buscará los mejores resultados para efectos de vida. Se habla de ética cuando se tiene que tener en cuenta los derechos de los demás sin abusar del poder que se tiene. El nombre que recibe la responsabilidad profesional que engloba la ética para respetar la naturaleza y la biodiversidad se llama bioética. Es un conjunto de moral a lo que se están enfrentando los médicos y enfermeras en las pandemias, como es el caso del COVID, que se está viviendo y al no tomar las medidas necesarias para no incrementar la curva de contagio, se podría llegar a la situación de saturación hospitalaria. Para ello, el Consejo de Salubridad está tomando medidas preventivas y de planeación en caso de haber escasez de recursos. Se llevará a cabo una guía del método triaje para la selección y clasificación de urgencias médicas en pacientes, tomando en cuenta para priorizar la atención médica la edad de los pacientes, es decir, si llega un paciente de 60 años y un paciente de 20 años que soliciten atención médica, se le dará prioridad al paciente de 20 años. Esto debido a que el paciente de 60 años ya vivió sus etapas de vida, llámese niñez, juventud y está viviendo su vejez, mientras que el de 20 años no ha vivido sus etapas de vida. También se le dará prioridad a médicos y enfermeras, porque estos son necesarios para salvar vidas. Se tomará en cuenta la probabilidad de éxito de vida, es decir, las personas o los pacientes que tengan diabetes, hipertensión u obesidad tienen menos probabilidad de éxito. También se retomará decisión en base a la evolución de un paciente que ya se le haya administrado medicamento o se le haya dado oxígeno, que esté utilizando algún aparato que necesite un paciente de nuevo ingreso por mayor probabilidad de vida. En dado caso de empate, se tomará una decisión al azar. Es decir, si llegan varios pacientes que tengan las mismas descriptivas, la misma edad, en los mismos síntomas o las mismas enfermedades, se decidirá al azar. Esta guía es en apoyo a los médicos y las enfermeras para que en el momento no tengan que decidir a quién atienden primero y no caigan en estrés. La planeación del triaje tiene como objetivo liberar de carga psicológica a los médicos para que no caigan en estrés o en depresión. Tomando en cuenta que la aportación de los psicólogos en este problema de salud comunitaria es importante para
tranquilizar a las personas tanto afectadas por el virus directamente y no afectadas para que no caigan en ansiedad, llevando a cabo las siguientes acciones. Orientar a las personas de los síntomas del virus para que no caigan en pánico. Escuchar sus emociones para liberar estrés. Orientar a padres en esta cuarentena para dar información a sus niños sobre el virus y no se estresen en casa y no caigan en pánico. Guías de práctica clínica. La evaluación se ha ido imponiendo sistemáticamente como un criterio básico para saber lo que funciona o lo que no funciona. En nuestro caso, para saber si funciona o no el tratamiento psicológico y qué tipo de tratamiento psicológico. Hoy es necesario tener el tratamiento claramente descrito en un manual de tratamiento que se pueda aplicar por distintos terapeutas, que sea viable y posible de aplicar, protocolizado, aceptado por los clientes, evaluado con los criterios de evaluación científica, etc. Y esto para cada uno de los tratamientos que vamos a aplicar. Por ello, entendemos por tratamiento psicológico, siguiendo a Labrador, Vallejo, Matellanes, Echeburúa, Vados y Fernández Montalvo, como una intervención profesional basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. En ella, un especialista, habitualmente un psicólogo clínico, busca eliminar el sufrimiento de otra persona o enseñarle las habilidades adecuadas para hacer frente a los diversos problemas de la vida cotidiana. Un tratamiento psicológico eficaz sería aquel que ha pasado los controles y pruebas científicas adecuadas, de tal modo que sabemos que funciona respecto a no aplicar ningún tratamiento o a otro que no muestra tener efectos o a otro menos eficaz. Según la Asociación Americana de Psicología, una guía de práctica clínica es un conjunto de declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a decidir al clínico y al paciente sobre cuál será la mejor opción terapéutica. Para que podamos aplicar un procedimiento terapéutico de modo práctico y podamos conocerlo, los distintos psicólogos precisamos que dicho procedimiento esté protocolizado en forma de un manual. Estas guías no solo sirven para orientar al psicólogo clínico, sino que también son un consenso entre los profesionales para hacer una buena práctica clínica y sirven para tomar decisiones administrativas de qué tratamientos financiar o qué fármacos incluir financiados por el Sistema Nacional de Salud. En la actualidad, hay elaboradas más de 900 guías de tratamiento, de las cuales 100 son guías en las áreas de salud conductual. Existe una web específica para revisar las guías clínicas que van surgiendo en Estados Unidos, fundamentalmente por parte de la administración, asociaciones científicas y profesionales, fundaciones, etc. Allí puede encontrarse una ingente cantidad de información sobre este tema, ya que aparte de las guías clínicas se han elaborado también guías para la práctica. Las guías de práctica clínica recomiendan a los profesionales qué deben hacer, junto a otras cuestiones que deben considerarse en la práctica clínica sin centrarse en recomendaciones para el tratamiento de problemáticas clínicas específicas. La Asociación Americana de Psicología considera que los atributos que tiene que tener toda guía para la práctica son los siguientes: respeto a los derechos y dignidad humana, explicar su necesidad, diseño de su alcance, contenido, usuarios y contexto. Evitar sesgos. Valor educativo para los psicólogos, público y otras personas interesadas. Consistencia interna, flexibilidad, basada en las mejores fuentes disponibles actualmente a nivel de la teoría, investigación y códigos legales de conducta y/o estándares para la práctica. Viabilidad de ser implementada en el lugar de la práctica actual. Redactada en un lenguaje que anime o recomiende, sin utilizar un lenguaje impositivo. Deben ser claras, breves y sin ambigüedades, compatibles con las leyes y práctica profesional y código ético. Más concretamente, la guía para evaluar los tratamientos se ha elaborado teniendo en cuenta dos dimensiones. La primera, la de eficacia del tratamiento o la evaluación sistemática y científica de si un tratamiento funciona, y la segunda, de utilidad clínica entendida como la aplicabilidad, posibilidad y utilidad de la intervención en el lugar concreto donde se ofrece. Pero hoy resulta imperioso unir lo clínico a lo científico y lo científico a lo clínico,
Hoy es una exigencia social, ya que los tiempos exigen que haya una correspondencia entre ambos enfoques y que unos y otros se beneficien de sus experiencias, resultados y enfoques. Resultados basados en evidencia. Todos solemos afirmar que la psicología es una ciencia. Como tal ciencia tiene que seguir el método científico. Guías para la práctica clínica representan un paso más en darle mayor valor científico, técnico, profesional y aplicado a la psicología. Con ellas nos ponemos al mismo nivel que el resto de las profesiones del campo de la salud y también en la salud mental, las adicciones, el alcoholismo, los trastornos de alimentación, etc. Esto representa dar el salto de la psicología definida como procedimiento hecho sin rigor, donde uno hace lo que cree que le va a ir mejor a los clientes pacientes, a lo que es una psicología basada en hechos, lo que hoy conocemos como la psicología basada en la evidencia. Pero si decimos que la psicología es una ciencia y una ciencia del campo de la salud, solo podemos asumir que funciona aquello que lo hace con criterios científicos. La determinación de la eficacia de un tratamiento viene avalada por la presencia de 3 criterios. Está respaldado por la existencia de 2 o más estudios rigurosos de investigadores distintos con diseños experimentales intergrupales. Contar con un manual de tratamiento claramente descrito y haber sido puesto a prueba en una muestra de pacientes inequívocamente identificados. La experiencia y el ojo clínico no son admisibles para una profesión, una ciencia o para los pacientes que van a recibir un tratamiento sin saber si funciona realmente, con criterios externos, no con nuestros criterios subjetivos. A su vez, las guías de práctica clínica nos pueden ayudar a ello. ¿Qué nos dicen que debemos hacer las guías más recientes? Pues sencillamente aplicar aquello que es eficaz, teniendo en cuenta todas las condiciones del individuo, del terapeuta, del contexto donde vamos a aplicar el tratamiento, etc. Esto significa en muchos casos la necesidad de la continua formación y actualización. La formación continua se hace cada vez más necesaria para estar actualizado y saber por dónde van los conocimientos más actuales. El intercambio de información entre profesionales se hace imprescindible como una fuente de enriquecimiento y también como una fuente de puesta en común de lo que se hace en el trabajo cotidiano. Ello facilita saber lo que hacemos, lo que hacen otros y cómo podemos mejorar nuestro trabajo. El cliente o paciente debe ser la guía central de la práctica y que es necesario que esa práctica esté basada en la evidencia. Los psicólogos también tenemos que llegar a hablar un solo lenguaje, el de la psicología basada en la evidencia. En el fondo de lo que hablamos se plasma en 2 aspectos, profesionalidad y competencia. Profesionalidad porque tenemos que hacer aquello que debemos hacer y competencia porque tenemos que saber cómo hacerlo efectivamente obteniendo resultados. A ello se le debe añadir un tercer componente, como es la ética que tenemos que tener presente con los clientes y con nosotros mismos, junto a las normas legales en relación a la práctica clínica, como puede que nos ocurra cuando tengamos que adecuarnos a tratamientos específicos que han mostrado su eficacia y no aplicar otros que, aunque nos parezcan más adecuados, no tienen una adecuada base para sustentar su eficacia o su probable eficacia. Lo que es claro es que es necesario adecuar lo que hacemos con nuestros clientes o pacientes al sistema social imperante y a sus demandas. No podemos vivir en un mundo aislado, tenemos que estar en la realidad. Hoy, lo que no demuestra que es efectivo no existe, ni en ciencia ni en ninguna guía, ni tiene posibilidad alguna de reconocimiento sanitario y social. Tampoco debemos olvidarnos de que las preguntas que subyacen en muchos casos a todo lo que llevamos dicho es: ¿funcionan los fármacos o funciona el tratamiento psicológico? ¿Cuál de ellos es el más barato para una persona con un trastorno específico? ¿Y qué es lo más eficaz a largo plazo para el paciente? Conocer, potenciar y utilizar las guías de tratamiento y guías para la práctica clínica nos marcan el camino que tenemos que seguir para la supervivencia de nuestra profesión. No podemos perder la confianza y el respeto de las otras disciplinas del campo de la salud, tampoco de nuestros pacientes, ni admitir que nos consideren una profesión de segunda clase. Los pacientes, cada vez más como consumidores, saben lo que funciona y lo que no, lo que se les debe o no aplicar y qué es lo que tiene el mejor coste-eficiencia. Tienen además el derecho a saberlo. Guía práctica clínica respecto a la enfermedad COVID-19. En la actualidad se está viviendo en todo el mundo la pandemia por la enfermedad COVID-19, por lo que en fecha 12 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud
emitió las consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19, mismas que fueron elaboradas por el Departamento de la OMS de Salud Mental y Usos de Sustancias, como mensajes dirigidos a diferentes grupos clave para apoyar el bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de COVID-19. A continuación se redactan algunas de esas consideraciones. Para la población general, la enfermedad por el coronavirus 2019 ya ha afectado y es probable que siga afectando a la población de muchos países en numerosos lugares del mundo. Este virus no debe asociarse con ningún grupo étnico ni nacionalidad. Demuestra empatía hacia todas las personas afectadas dentro de un país dado o procedentes de cualquier país. Recuerde que las personas que están afectadas por el COVID-19 no han hecho nada malo, no tienen culpa y merecen nuestro apoyo, compasión y amabilidad. Cada persona puede contribuir a reducir los riesgos a nivel individual, familiar, comunitario y social. No se refiere a las personas que tienen la enfermedad como casos de COVID-19, las víctimas, las familias de COVID-19 o los enfermos. Se trata de personas que tienen COVID-19, personas que están en tratamiento para COVID-19, personas que se están recuperando de COVID-19 y que una vez superada la enfermedad seguirán adelante con su vida, su trabajo, su familia y sus seres queridos. Es importante separar a la persona de tener una identidad definida por COVID-19 para reducir el estigma. Minimiza el tiempo que dedica a mirar, leer o escuchar noticias que le causen ansiedad o angustia. Busca información únicamente de fuentes confiables y principalmente sobre medidas prácticas que le ayuden a hacer planes de protección para usted y sus seres queridos. Busque actualizaciones de la información 1 o 2 veces al día a horas específicas. El flujo repentino y casi constante de noticias acerca de un brote epidémico puede hacer que cualquiera se sienta preocupado. Infórmese sobre lo que en realidad está sucediendo. No escuche los rumores y la información errónea. Recopile información a intervalos regulares del sitio web de la OMS, el sitio web de la OPS y de las plataformas de las autoridades nacionales y locales de salud a fin de ayudarle a distinguir los hechos de los rumores. Conocer las informaciones fiables puede ayudar a minimizar el miedo. Protéjase a usted mismo y brinde apoyo a otras personas. Ayudar a otros que lo necesitan puede ser beneficioso, no solo para la persona que lo recibe, sino también para quien lo ofrece. Por ejemplo, llame por teléfono a sus vecinos o a las personas en su comunidad que puedan necesitar asistencia adicional. Trabajar juntos como una sola comunidad puede ayudar a crear solidaridad al abordar juntos COVID-19. Busque oportunidades de amplificar las historias e imágenes positivas y alentadoras de personas de su localidad que tuvieron COVID-19. Por ejemplo, historias sobre las personas que se recuperaron o que cuidaron a un ser querido durante la recuperación y que estén dispuestas a hablar sobre esta experiencia. Reconozca la importancia de las personas que cuidan a otros y de los trabajadores de salud que se están ocupando de las personas con COVID-19 en su comunidad. Reconozca asimismo el papel que se desempeñan para salvar vidas y mantener seguros a sus seres queridos. Para quienes tienen niños bajo su cuidado, ayude a los niños a encontrar maneras positivas de expresar sus sentimientos, como el temor y la tristeza. Cada niño tiene su propia manera de expresar sus emociones. Algunas veces, la participación en una actividad creativa como jugar y dibujar puede facilitar este proceso. Los niños se sienten aliviados y pueden expresar y comunicar sus sentimientos en un entorno seguro y de apoyo. Mantenga a los niños cerca de sus padres y la familia, si se considera que esto es seguro, y en lo posible evite separarlos de las personas con las que viven. Si es necesario separar a un niño de su cuidador principal, asegúrese de que haya un cuidado y seguimiento alternativo adecuado. Además, compruebe que durante los periodos de separación se mantenga en contacto regular con padres, cuidadores y otros niños, por ejemplo, por medio de llamadas telefónicas o de video u otra comunicación adecuada, por ejemplo, uso de las redes sociales según la edad del niño, que podrían hacerse 2 veces al día. En la medida de lo posible, mantenga las rutinas familiares en la vida cotidiana o cree nuevas rutinas, en especial si los niños tienen que permanecer en la casa. Organice actividades interesantes y apropiadas para la edad, incluidas las actividades de aprendizaje. De ser posible, aliente a los niños a que sigan jugando y socializando con otros, aunque solo sea dentro de la familia cuando se haya recomendado limitar el contacto social.
Durante las épocas de crisis y estrés es común que los niños muestren más necesidad de estar cerca de los padres y de recibir más atención. Hable sobre COVID-19 con los niños y apóyese en información franca y adecuada para la edad. Si sus hijos tienen preocupaciones, abordarlas juntos podría disminuir la ansiedad. Los niños observarán los comportamientos y las emociones de los adultos para buscar señales que les indiquen cómo manejar sus propias emociones en los momentos difíciles. Para adultos mayores, cuidadores y personas con trastornos de salud subyacentes. Las personas mayores, en especial si están aisladas y tienen algún deterioro cognitivo o demencia, pueden volverse más ansiosas, enojadas, estresadas, agitadas y retraídas durante el brote o mientras están en cuarentena. Suministre apoyo práctico y emocional por parte de familiares, cuidadores y profesionales de la salud. Transmita datos sencillos acerca de lo que está pasando y suministre información clara sobre la manera de reducir el riesgo de infección, en palabras que las personas con o sin deterioro cognitivo puedan entender. Repita la información cada vez que sea necesario. Las instrucciones deben comunicarse de manera clara, concisa, respetuosa y paciente. Es posible que también resulte útil transmitir información por escrito o por medio de imágenes. Haga que la familia y otras redes de apoyo participen en aportar información y ayúdenles a participar de las medidas preventivas, por ejemplo, el lavado de manos. Si usted tiene una afección de salud subyacente, asegúrese de tener acceso a todos los medicamentos que estén usando actualmente. Active sus contactos sociales para que, de ser necesario, le brinden asistencia. Esté preparado y sepa de antemano dónde y cómo obtener ayuda práctica si la necesita, como la manera de llamar a un taxi, recibir comida o solicitar atención médica. Asegúrese de tener al menos 2 semanas de toda la medicación regular que pueda necesitar. Aprenda ejercicios físicos simples que pueda realizar a diario en su casa, en cuarentena o en aislamiento para mantener la movilidad y reducir el aburrimiento. Mantenga la rutina y los horarios habituales en la medida de lo posible o ayude a crear nuevas rutinas u horarios, incluido el ejercicio regular, la limpieza y las tareas domésticas diarias y otras actividades como cantar y bailar. Mantenga contacto regular con sus seres queridos por teléfono o de otra manera. Agradecemos de su atención, esperando que la información haya sido de gran interés y utilidad.